CaixaForum, tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política y económica que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna al Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Mr. Phil Hogan, al que va a presentar nuestra ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, doña Isabel García Tejerina. Querida ministra, bienvenida, la tribuna es suya. Gracias. Esto es para subirse aquí. Sí. Bueno, pues comisario, presidente del Foro Nueva Economía, autoridades, señoras y señores, en primer lugar quiero dar la más cordial bienvenida al Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural. Phil, es un honor tenerte con nosotros en España, ayer en Castilla y León, en Valladolid, que es mi casa, y hoy en Madrid, que después de ya más de 20 años es también mi ciudad, y lo es de todos los que nos encontramos siempre en Madrid, la más calurosa acogida. Te agradecemos profundamente esta ya tu segunda visita a España, y desde luego es un honor y es un placer tener la oportunidad de presentarte en este prestigioso Foro de Nueva Economía. Presentar a Phil Hogan es presentar a un político irlandés con un brillantísimo historial, nacido en Kilkenny, capital del condado del mismo nombre, una pequeña ciudad que es paradigma de la conservación, tanto de tradiciones como de monumentos. Monumentos medievales adornados con una piedra pulida de la zona por la que se la conoce como la ciudad del mármol, y una ciudad a la que se le concedió el Estatuto Real hace más de 400 años. Y quizás sea este gran pozo histórico el que mueve al comisario Hogan a interesarse por la lectura de los acontecimientos que marcaron hace un siglo a la vieja Europa, con el propósito de avanzar juntos en un espacio político común de paz. Phil nació y se crió en una explotación familiar, conoce muy bien el ambiente rural y de este contacto directo con la naturaleza parece venirle también el gusto por las canciones de Ricky Cavanagh, un folclorista que, como Hogan, conecta con las personas y conecta con el campo. Phil Hogan se licenció en Economía y en Geografía en la Universidad de Cork, y a los 25 años fue el líder más joven en alcanzar la presidencia del Consejo del Condado. 2 años después ingresó en el Senado, demostrando ya una habilidad política fuera de lo común. En 1989 ocupó un escaño en la Cámara Baja como portavoz para la industria alimentaria, asuntos del consumidor, regionales y desarrollo europeo. Durante los años 1994 y 1995 fue secretario de Estado en el Ministerio de Finanzas. A los 35 años, entonces todavía, después de todo esto, solo tenía 35 años, pasó a presidir el grupo parlamentario del Fine Gael durante 6 años. Fue su director de organización entre 2002 y 2007, desarrollando un papel fundamental y demostrando una habilidad especial para descubrir candidatos con talento. En 2011 fue nombrado ministro de Medio Ambiente de la Comunidad y el Gobierno local en Irlanda, en un contexto nada fácil que tanto en Irlanda como en España nunca debemos olvidar. Una etapa dura en la que siguió poniendo a prueba su capacidad de trabajo, su capacidad de diálogo, y desde 2014 Phil Hogan es comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural. Phil está desarrollando una grandísima labor en cuanto a la aplicación, no sencilla, de la nueva política agrícola común con el propósito de simplificarla y reducir los trámites burocráticos. Tiene también entre sus prioridades impulsar un mayor equilibrio entre productores, industriales y distribuidores de las cadenas alimentarias en el ámbito europeo.
Phil es muy consciente de que la agricultura es un asunto complejo y un asunto sensible, pero él es un hombre pragmático, con una envidiable capacidad de concentración en cada uno de los asuntos que le ocupan y con experiencia para navegar en las aguas siempre complicadas de la administración. Debió de adquirir muchas de sus habilidades con la práctica del hurling, un deporte tradicional irlandés en equipo, con una historia de más de 2.600 años y que el comisario practicó en el equipo de Kilkenny Cats. Y para quienes no conozcan este juego, que levanta pasiones en Irlanda, está considerado como el deporte más rápido del mundo. Requiere de una excelente coordinación de los 15 jugadores presentes en el campo, además de que es necesaria una gran visión del juego, una velocidad individual, además, muy considerable. Es además fundamental también manejar bien la mano izquierda para alcanzar la pelota, también la derecha para llevarla después sobre el stick, y hay que tener fuerza y puntería para golpearla y obtener los puntos, puntos que además curiosamente varían en función de si la bola pasa por encima o por debajo del travesaño de la portería, que como las del rugby, para quien lo conozca, pues tiene forma de H, y esto pues permite diferentes estrategias. Así que seguro, Irlanda ha perdido un gran lanzador, pero en Europa hemos ganado un magnífico comisario, con mano izquierda, con estrategia, con fuerza y seguro con enorme puntería. La habilidad de sortear contrarios y lograr el número mayor de puntos le será muy útil para hacer frente a los grandes retos que tiene la Unión Europea. Compartimos muchas convicciones con el comisario. En primer lugar, que el sector agroalimentario contribuye a la prosperidad, al crecimiento y al empleo. En España el sector agroalimentario aporta cerca del 9% del Producto Interior Bruto en su conjunto y da empleo a más de 2,5 millones de personas, además de contribuir de manera cada vez más significativa a la internacionalización de nuestra economía. Nuestro sector tiene un peso indudable, juega un papel social fundamental y tiene un enorme valor para el territorio y el medio ambiente, y por todo ello y por más razones, este Gobierno le otorga la prioridad que merece. También coincidimos con el comisario en la necesidad de potenciar el valor de la seguridad y de la calidad de nuestros alimentos y en la importancia de crear vínculos entre la población rural y la población urbana. Es preciso, como defiende Phil Hogan, que los ciudadanos conozcan, que los ciudadanos reconozcan la importancia del sector agroalimentario y que sean conscientes de que la alimentación de calidad necesita procedimientos y apoyos adecuados. Phil Hogan está convencido, y nosotros con él, de que se puede producir más con menos, ser más eficientes y con ello ser más sostenibles, y de que tendremos que desarrollar conocimientos y tecnología para seguir cumpliendo con los objetivos medioambientales y mejorando también la rentabilidad de esta importantísima actividad económica. Confiamos mucho en el comisario, en su capacidad de diálogo con el Parlamento, con los Estados y con los ciudadanos europeos, como está demostrando en la actual negociación del Reglamento de Agricultura Ecológica. Y además su compromiso de apertura, transparencia, confianza mutua e intercambio de información nos parecen la mejor fórmula para trabajar en el ámbito europeo. Phil Hogan cuenta sin duda con experiencia, capacidad y habilidades, además de un excelente humor y cercanía para que su labor sea un éxito. Gracias, comisario, por tu presencia hoy con todos nosotros. President and Minister, Excellencies, ladies and gentlemen, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Quisiera decir que es un gran placer para mí estar aquí en este foro ante un público tan distinguido como el que nos acompaña. Y quiero darle las gracias personalmente, ministra Tejerina, por su amabilísima presentación. Debo decir que
Debería llevar conmigo a esta ministra a todos los acontecimientos a los que acudo, tanto en España como en el extranjero, porque ha hecho una introducción realmente muy elocuente. Hacía mucho tiempo que no me presentaban de forma tan halagadora. Ahora, quiero decir que cuando eres ministro en un gobierno irlandés y cuando tienes que funcionar bajo la troika con un programa de asistencia financiera y cuando te obligan a reformar las regulaciones, cuando tienes que introducir impuestos sobre la propiedad, sobre el agua, abolir una tercera parte de las autoridades locales y reducir el número de diputados, pues claro, es una tarea difícil y por eso ahora soy comisario de la Unión Europea. Así que muchísimas gracias, ministra. Gracias por permitirme estar aquí con usted y gracias también al Fórum Europa por su amable invitación, que me permite expresar algunas opiniones y contestar algunas dudas o preocupaciones que puedan tener. Y espero también poder ofrecerles nuevas perspectivas sobre el clima económico y social y hablar de algunas de las cosas que se están haciendo a nivel europeo para estimular el crecimiento, la inversión y el empleo en los 28 estados de la Unión Europea. Aunque yo estoy aquí en calidad de comisario, como decía la ministra, yo soy irlandés y he aprendido mucho durante los últimos años. He aprendido mucho sobre cómo podemos volver a la recuperación económica y volver a las políticas sociales y económicas que son importantes para países como España, Portugal e Irlanda. Así que yo creo que tengo una idea bastante buena de dónde procedo y de ese viaje compartido que deben emprender nuestros países para de esa manera compartir, digamos, el viaje hacia el crecimiento económico. Así que espero darles algunas ideas interesantes sobre el trabajo que se está haciendo en la Comisión Europea, cosas que creo que les podrán interesar y que incluirán algunos aspectos de agricultura. La nueva comisión, liderada por el presidente Juncker, que lleva pocos meses en el cargo, ha decidido concentrarse en ofrecer un valor añadido europeo a la manera en que nos enfrentamos a nuestros retos. Queremos acelerar el crecimiento y la creación de empleo en todo el continente. Evidentemente son palabras que les resultarán muy familiares, pero yo creo que la Comisión ha cogido el toro por los cuernos con una claridad y decisión sin precedentes, porque no tenemos otra opción. Por otra parte, entre los temas más importantes que se están debatiendo se encuentran un programa de inversiones europeo muy ambicioso que se apalancará a través de instrumentos financieros ya existentes, parte del dinero de fondos de pensiones, del sector privado, pero también del Banco de Inversiones Europeo y de otras instituciones de inversión. Tenemos también un mercado único digital diseñado para tener una economía dinámica digital. Luego está la Unión Energética Europea, que ha sido impulsada por el comisario Cañete para asegurar la seguridad del suministro y la integración de los mercados de la energía. Luego también el tema de los impuestos. Hay planes para luchar contra el fraude y la evasión fiscal. Y, por supuesto, está la Agenda Europea de Migraciones, un tema muy difícil y que ahora está planteando una nueva manera de abordar también la migración legal para que Europa sea un lugar atractivo, con un régimen que sea atractivo para los que deben estar aquí y poco atractivo para los demás. Luego una unión económica y monetaria más profunda, ¿no?, para atraer inversiones hacia Europa. Y una nueva agenda social que responda a la necesidad de elaborar medidas que permita crear altos niveles de empleo, sobre todo entre los jóvenes, jóvenes que se sienten abandonados o que se han sentido abandonados en los últimos años. Por lo tanto, las propuestas que hemos anunciado en nuestro programa de trabajo las hemos elegido porque van a marcar la diferencia inmediatamente en todo tipo de ámbitos. Y para conseguir esos objetivos nos hemos limitado a una serie de iniciativas y países que en total podrán llevar a un plan de inversiones general para Europa. Queremos apoyar la inversión en infraestructura en el sentido más amplio, en banda ancha, redes de energía y transporte, pero también en educación, investigación y desarrollo, en energías renovables, eficiencia energética, en sanidad.
Los Estados miembros, incluido España, reconocen el gran potencial que tiene ese plan y la Comisión ha dado la bienvenida a la iniciativa de España de aportar 1.800 millones al plan de inversiones estratégicas, porque este es el corazón del programa de inversiones europeo. El Fondo de Inversiones Estratégicas se dedicará sobre todo a financiar infraestructuras, pero también para pymes innovadoras. Nos animamos mucho cuando en enero de este año se creó la iniciativa de pymes en España. Esta iniciativa es una nueva manera de aprovechar los fondos estructurales y de inversión y entra dentro de los fondos del Horizonte 2020. Esta es una sinergia, es el tipo de apalancamiento que va a permitirnos compartir riesgos y ofrecer ayuda a los intermediarios financieros y de esa manera ayudar a las pymes. España ha contribuido con más de 800 millones de euros, lo cual generará muchísima financiación europea. Financiación, como digo, para pymes. El principal objetivo de la iniciativa es ofrecer un acceso más asequible a economía o a fondos, bajando los tipos de interés y haciendo que los préstamos sean más a largo plazo. Al mismo tiempo, los bancos intermediarios reducirán el riesgo que por cada préstamo que dan a una pyme y se beneficiarán de una garantía financiera emitida por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones. Todo esto hará que más pymes se beneficiarán de más recursos europeos en términos y condiciones más ventajosas. Y esperamos que este instrumento financiero atraiga a los empresarios españoles y que actúe también como catalizador para la inversión privada y la creación de empleo. Un ejemplo es la inversión en una empresa de salud internacional que desarrolla sistemas diagnósticos, productos de farmacéutica de hospital y, de hecho, mucho dinero se va a utilizar para apoyar la I+D de esta empresa para nuevas proteínas plasmáticas para el tratamiento de Alzheimer y de también enfermedades cardiovasculares, entre muchas otras. Otro ejemplo es el proyecto de distribución de gas, que ampliará la red de distribución del gas en España. Esta inversión vital incluye la construcción de nuevos gasoductos que llegarán a usuarios que ahora no están siendo atendidos y que dependen del butano y del propano para cocinar y calentarse. Esto tendrá un impacto regional importantísimo, sobre todo en las zonas rurales. Estamos hablando de 300 y pico mil millones, pero el Banco Europeo de Inversiones va a aportar una cantidad importante de ese dinero y se generarán miles de puestos de trabajo en la fase de construcción. En términos generales, el plan de inversiones de la Comisión pretende mejorar el entorno a través de otra serie de medidas, por ejemplo, eliminando barreras regulatorias y no regulatorias innecesarias en todos los sectores importantes de la infraestructura, como energía, telecomunicaciones, digital y transporte, y también barreras en los mercados de productos y servicios. Queremos desarrollar planes de inversiones a largo plazo, con ayuda táctica para que los proyectos de inversión sean sólidos y haciendo estudios de viabilidad económica a la hora de invertir en proyectos, proporcionando también instrumentos financieros innovadores para movilizar la inversión privada en proyectos que tengan importancia para la UE. Y lo que se intenta hacer con este dinero es ver dónde están las inversiones más arriesgadas, dónde ha sido difícil conseguir acceso a financiación a largo plazo en los bancos actuales, para poder utilizar el apalancamiento de los diferentes programas financieros de la Unión Europea, con la ayuda del Banco Europeo de Inversiones, para desbloquear esas inversiones necesarias, sobre todo en esas áreas clave de infraestructura que acabo de mencionar. La idea es que queremos hacer cosas grandes y ambiciosas, pero también cosas pequeñas. Y actuar de forma ambiciosa en las cosas grandes significa mucho para muchas personas, pero al mismo tiempo queremos que se vea a Europa como un lugar donde se da prioridad a la I+D, donde se intenta fomentar el talento y donde se ayuda a las
pymes hacer lo que quieren hacer. El presidente Juncker ha descrito las pymes como la espina dorsal de nuestra economía y es crucial que se reconozca a aquellas empresas que ayudan a sostener la economía, y para eso necesitamos medidas que fomenten el crecimiento y la innovación por un lado y que reduzcan la burocracia por otro lado. Otras iniciativas clave son, por ejemplo, el avance hacia un mercado digital unido con una unión digital europea para ayudar también al desarrollo del mercado europeo de capitales, que está en nuestra agenda y que vamos a debatir las próximas semanas. Esta comisión quiere reducir la fragmentación de los mercados financieros, diversificar las fuentes financieras, facilitar el flujo de fondos a través de las fronteras y racionalizar el acceso a los fondos para las empresas, incluido las empresas agrícolas, aunque no solo ellas. Así daremos incentivos a ambos lados de la ecuación de inversión, a los empresarios y a los gestores de fondos por otro. Y en lo que respecta a industrias concretas, sabemos que la integración de un mercado de tecnología europeo es necesario y las empresas deben poder crecer con mayor libertad desde el punto de vista regulatorio y con mayor motivación desde el punto de vista de la inversión. Y ahora brevemente quisiera hablar de mi propia cartera de Desarrollo Rural y Agricultura y cómo estamos contribuyendo de diferentes maneras a generar más empleo, más crecimiento y finalmente mayor prosperidad de las zonas rurales en particular. Esto significa que yo estoy centrando mis esfuerzos en aquellas cosas que pueden marcar la diferencia. Y estos son los mensajes que quiero transmitirles hoy. En primer lugar, estoy haciendo un gran esfuerzo para promover el sector agroalimentario como sector muy atractivo para los europeos con espíritu empresarial, sobre todo los jóvenes. La reforma de la PAC proporciona incentivos por primera vez que animarán a nuevos jóvenes a introducirse en el sector y, por otra parte, se buscarán nuevos mercados. Habrá nuevas oportunidades de mercado en todo el mundo para exportar y, al mismo tiempo, crear puestos de trabajo en nuestros Estados miembros gracias a estas nuevas oportunidades de mercado. En segundo lugar, estoy intentando simplificar la agenda de la PAC. He presentado ya varias acciones concretas para simplificar el sistema de pagos directos a los agricultores, que entrará en vigor este año y que no requerirá cambiar la legislación básica de la UE. Voy a presentar otro paquete de medidas de simplificación para el sector agroalimentario a lo largo de este año. En tercer lugar, se conocerán las medidas que hemos impulsado para aumentar la cooperación en la cadena alimentaria. Hay muchos aranceles, muchos requisitos contractuales en el caso de la leche, por ejemplo, y al mismo tiempo hay muchos desequilibrios en el mercado. La nueva política contiene medidas que añaden valor a los productos agrícolas. El Programa de Desarrollo Rural podrá financiar la integración de los diferentes pasos de la cadena alimentaria a través de cadenas de suministro más cortas, etcétera. Seguiremos trabajando a nivel europeo para que todas estas medidas se apliquen con efectividad, pero tendremos que tener en cuenta todos los actores importantes y estos también tendrán que desarrollar mecanismos para que la cadena alimentaria sea cada vez más eficiente. Y en este sentido quiero agradecer a la ministra Tejerina por lo que ha hecho en este sentido y también felicitar a todas las empresas agrícolas que han firmado el Código de Buenas Prácticas y a muchas otras empresas les animo a hacer lo mismo para mantener este impulso que tenemos tan importante. En cuarto lugar, estoy diciéndole a la comunidad empresarial que el invertir en el sector agroalimentario es un proyecto muy interesante y muy rentable y explicaré por qué. En primer lugar, y por encima de todo, el contexto global de los alimentos es favorable. La demanda mundial de alimentos de alta calidad va a aumentar cada vez más en los próximos años, sobre todo en los mercados emergentes de África y Asia. Cada año aumentará hasta el año 30. Al menos habrá 1,5 millones de personas que se añadirán a la clase media, con lo cual tendrán mayor renta disponible y eso cambiará los patrones de dieta y cada vez habrá mayor necesidad de alimentos de calidad, trazables, y aquí la Unión Europea puede desempeñar un papel muy importante. Realmente debemos dar prioridad a la innovación, la colaboración, y yo creo que España y la Unión Europea
pueden aceptar este reto. Por ejemplo, la innovación en el procesamiento de alimentos, la tecnología alimentaria, el uso de las ICTs o de las TICs, la mejora de la colaboración entre inversores, investigadores, etcétera. Todo esto impulsará con mayor fuerza este cambio tan interesante. Ya existen algunas redes y me alegro de poder decir que estoy trabajando con el comisario de Innovación, Carlos Moeiras, de Portugal, para evaluar las numerosas posibilidades de colaboración que hay entre nuestras dos carteras. Tenemos miles de millones para invertir en los próximos años en investigación agrícola y, de hecho, habrá convocatorias en los próximos años para el año 2016. Así que estad atentos a las convocatorias. Por supuesto, hay mucho más trabajo que hacer, sobre todo cuando hablamos de las tecnologías TIC y otras cosas para aprovechar las oportunidades en el sector agroalimentario. El mejorar las TICs a través de software y hardware dedicado, mejorando la productividad para ayudar a las empresas agrícolas. Tenemos que establecer otros foros que reúna a la industria de las TICs con la industria agrícola. Aquí ya se han identificado una serie de colaboraciones clave y se han desarrollado nuevos productos y nuevas apps para hacer que el trabajo en el sector agrícola sea más inteligente. Es lo que yo llamo agricultura y ganadería inteligente, la revolución de la agroganadería. Los nuevos sistemas de software pueden mejorar la agricultura de muchas maneras. Nuevos sistemas más inteligentes de agroproducción ayudarán a mejorar y racionalizar la cadena de valor. A medida que las maquinarias y las tecnologías sean mejores y haya una mejor conexión, mejorará la eficiencia de los inputs y outputs agrícolas y podremos producir más utilizando menos. La clave está en la intensificación, con un uso más racional y eficaz de nuestros recursos, mejorando la gestión de los terrenos y lo que se utiliza en los terrenos, gracias a una mejor información. Y para eso es importante utilizar smart machines y sensores. Nos guste o no, la era de Big Data en la agricultura de precisión ha llegado y, por lo tanto, España tiene que posicionarse para aprovechar estos cambios. Esto significa que ahora los agricultores tendrán que utilizar tecnología móvil para mantener sus registros, para controlar los pesticidas en sus fincas, para gestionar el agua, los nutrientes y muchas otras cosas. Nuevas tecnologías que ayudarán también a gestionar el ADN, por ejemplo, animal, con tecnología robótica que nos permitirá que las cosechadoras y los tractores funcionen por sí mismos sin necesidad de un conductor. También el uso de la banda ancha va a ayudar a los programas de desarrollo rural y va a acelerar todo esto. Estoy trabajando con la persona encargada de desarrollo regional para intentar desbloquear más fondos para que haya mayor velocidad de banda ancha en las zonas rurales de nuestros Estados miembros. La innovación y la colaboración seguirá impulsando el sector agroalimentario como sector muy importante de Europa para que se convierta en un creador de ingresos y puestos de trabajo en todas sus áreas. Recientemente he trabajado mucho con el Banco Europeo de Inversiones para crear un fondo dedicado a la agricultura que ofrezca una financiación en un horizonte de 20 a 30 años a agricultores que quieran ampliar su producción o racionalizarla. Y esto se va a aplicar al negocio agroalimentario en las cooperativas. La productividad y la sostenibilidad no se pueden conseguir sin inversión. Esto va a ser especialmente importante para los jóvenes granjeros y agricultores y también para el sector lácteo. Como dije antes, hay mucho dinero disponible y sobre todo de cara al horizonte 2020, pero proyectos de investigación ya se han beneficiado del Fondo de Liberación, que ofrece prácticas que permite una intensificación más ecológica. Luego tenemos también el consorcio de financiación BioCorpac, que tiene que ver con las latas de tomate, por ejemplo, otra manera también de convertir residuos agrícolas en alimento para animales. Todo esto mejorará y las perspectivas son apasionantes y un gran potencial tenemos ante nosotros en cuanto a la consecución de nuestros objetivos. Yo espero que España se encuentre en la vanguardia de esta revolución de la tecnología y del sector agroalimentario. De hecho, ya está contribuyendo mucho al desarrollo económico. Y viniendo de Irlanda,
voy a decir algo que podría sonar a contradicción. Para movilizar al pueblo irlandés y mejorar la economía en los últimos años, hemos hecho una serie de cosas apoyando a la gente del país. Una tercera parte de los puestos de trabajo que se han creado en Irlanda vienen del sector agroalimentario. Me refiero a los puestos de trabajo en los últimos años. Y en España se puede hacer lo mismo. Hay mucho potencial siempre y cuando tengamos las políticas adecuadas, acceso a fondos económicos, la educación y el conocimiento necesarios para poner en práctica estas políticas. Las estadísticas son muy positivas cuando hablamos de agricultura y comercio. La demanda está aumentando, el sector agroalimentario es de los más importantes en términos de exportaciones. En los últimos años ha aumentado su valor en un 70%, lo cual es muy superior al resto de las exportaciones. En mi opinión, la estrategia debe estar dividida en dos partes. Primero, buscar nuevos mercados, lugares en el Lejano Oriente como Vietnam, Corea, Japón, Indonesia, y garantizar la protección de los productos de la Unión Europea de alto valor añadido en todo el mundo. Tenemos muchos acuerdos ahora que se están negociando y sé que les interesará mucho el tratado con Estados Unidos, el TTIP. La verdad es que yo deseo que se abra este mercado para trabajar con Estados Unidos, pero no estoy dispuesto a poner en peligro las normas y niveles de trazabilidad y de calidad de los alimentos europeos en aras del TTIP, porque tenemos reglas muy estrictas en Europa. Lo que quiero es que se protejan las denominaciones de origen a la hora de negociar acuerdos bilaterales con cualquier Estado o con Estados Unidos en este caso, pero soy consciente de cuán importantes son estas cosas, sobre todo para el sector agroalimentario español. Señoras y señores, estoy encantado de estar aquí para transmitirles estos mensajes. Vemos que el sector agroalimentario tiene un gran potencial que solamente podrá lograr con innovación y con el desarrollo de nuevas oportunidades de mercado. Y a nivel macro, espero haber explicado muchos de los pasos que está dando la Comisión Europea para apoyar, para crear nuevas oportunidades y dar nuevas esperanzas a nuestros pueblos. Gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Gracias por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, comisario. Empezamos con las preguntas. Hay muchas. Carmen Castro dice, usted es mucho más optimista que miles de agricultores de España y de Europa respecto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que es visto con mucho recelo y donde usted aprecia oportunidades, ellos señalan riesgos y perjuicios. ¿Qué valoración hace del hecho de que ayer se aplazara la votación en el Parlamento Europeo ante la falta de consensos entre los grupos políticos? ¿No le parece un mal presagio sobre el futuro del tratado? Muchas gracias. Creo que la gente, por lo general, tiene que darse cuenta de que es un desarrollo muy positivo si logramos exportar. Y si queremos mirarnos al ombligo, como Estados miembros o como Unión Europea, lo cierto es que no vamos a crear los empleos y el tipo de recuperación que queremos para nuestras sociedades y para nuestras empresas. De manera que España e Irlanda, que es el país que mejor conozco, un 80% de nuestras exportaciones agrícolas son exportaciones, un 80% de la producción agrícola se exporta. Y esto ha creado muchos puestos de trabajo adicionales en el sector agrícola. No va a ser fácil con las nuevas tecnologías y las nuevas eficiencias crear puestos de trabajo en las fincas o en las granjas, ¿no? Pero tenemos que ver cómo podemos mejorar la situación con más exportaciones. Bueno, la provincia de la que yo vengo, mi premisa, es que tenemos que ser una Unión Europea dedicada a la exportación. Por lo tanto, no debemos ser tímidos a la hora de explorar cualquier posible avenida, ya sea un acuerdo de libre comercio con cualquier país del mundo o con Estados Unidos de América. Estados Unidos y la Unión Europea juntos tenemos 800 millones de consumidores y, de hecho, ya estamos exportando algunos productos que tienen protección de denominación de origen y, de hecho, de
todo el vino que se vende a Estados Unidos, España recibe 40 céntimos. O sea que si queremos mejores precios por los productos, más vale que trabajemos en ello y que consigamos una mayor rentabilidad a la exportación de vinos a Estados Unidos, por ejemplo. Por otra parte, tenemos un gran potencial en productos industriales, servicios, compras en general. Tenemos intereses defensivos en agricultura, por supuesto, y esto yo lo quiero controlar, tanto si hablamos de ternera como de almidón, productos avícolas. Hay muchas sensibilidades en Europa, por supuesto, cuando hablamos de agricultura y ganadería, y tenemos que ser conscientes de que hay sectores muy sensibles. Pero mi tarea es asegurarme de que hagamos las cosas de manera equilibrada y justa, sobre todo de cara a estos sectores tan sensibles. Porque evidentemente van a surgir cosas, pero esperamos que no causen demasiado daño a los sectores de la Unión Europea. Yo les puedo asegurar que vamos a proteger, que voy a ser muy vigilante en las negociaciones, y también puedo decir que el Parlamento Europeo, los miembros de la Unión Europea, están bajo una gran presión, porque hay mucha información errónea por ahí. Y yo quiero decir que lo que necesitamos es un debate fiel, honesto sobre las oportunidades que esto va a crear con tantos millones de consumidores que hay en Estados Unidos, en lugar de mentir sobre las normas de calidad de los alimentos en un lugar y otro, y el hecho de que va a empeorar la calidad de los alimentos en Europa. Eso no es verdad, y los americanos lo saben y nosotros también, y tenemos que transmitir ese mensaje. Así que espero que los miembros del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales de España y otros países se fijen en las oportunidades y no tanto sean proteccionistas y mirarse al ombligo y fijarse en áreas donde hay menos oportunidades. Necesitamos más oportunidades de exportar y tenemos que hacerlo de manera justa en el caso del TTIP. Y bueno, yo creo que el calendario ahora es muy ambicioso. Tenemos que llegar a un acuerdo antes de febrero, el año que viene, que es cuando habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos. Sé que la administración Obama y el Capitolio se han centrado mucho en los acuerdos con los países del Pacífico y, bueno, les está costando mucho llegar a un acuerdo. Por eso yo creo que tenemos una ventana de oportunidad muy limitada y si no conseguimos un acuerdo pronto tendremos que esperar al año 2020. Pero yo creo que interesa llegar a un acuerdo tipo TTIP para la Unión Europea. Núñez, portavoz de Agricultura del Partido Socialista, le pregunta si le gusta a usted el modelo de aplicación de la PAC aprobado en España y si considera razonable que vayan a percibir ayudas de la PAC 900.000 agricultores activos, lo entre comillas, cuando solo hay 200.000 profesionales en el sector. Well, I did think about Bueno, debería decir que estoy a favor de la intervención financiera para ayudar a la gente a nivel rural y demás. Yo creo que es una filosofía en la que todos deberíamos estar de acuerdo, pero lo que tenemos que pensar es cómo se gasta el dinero. Estamos hablando de 45.000 millones que se han invertido en España. Es mucho dinero y mucho más que se va a invertir en el futuro. Tenemos que dar algo de flexibilidad a los Estados miembros, a la ministra Tejerina y a los gobiernos autonómicos para que tengan esa flexibilidad para adaptar sus políticas y el apoyo financiero a los que más lo necesiten. Lo que no podemos tener es una política de café para todos en la Unión Europea, teniendo en cuenta la diversidad que hay en Europa. Por lo tanto, vamos a dar recursos importantes a cada Estado miembro para que tengan flexibilidad. Pero por otra parte, yo creo que tenemos una política excesivamente compleja. Por eso, una de mis prioridades en el año 2015 es simplificar la PAC. Quiero que haya menos burocracia para los agricultores, para el sector alimentario y para la administración, para todas las agencias que pagan, por ejemplo, para que no sean necesarios todos esos informes y ese tipo de papeleo que está asociado a la aplicación de esta política en los próximos años. Sé que este año va a ser un año especialmente difícil porque se trata de una nueva
política y va a llevar tiempo implementarla, pero espero que las medidas que se adopten a nivel nacional y regional ayuden a promover el empleo, la economía, manteniendo la vitalidad de las zonas rurales a través de estos programas. Porque si no tenemos una comunidad rural vitalista, dinámica, bueno, pues nos vamos a quedar rezagados, ¿no?, con respecto a Estados Unidos, porque ahí le están prestando mucha más atención a las zonas rurales. Tenemos que conseguir que Europa sea más competitiva, que aquí se cultiven alimentos para los europeos, pero al mismo tiempo con la obligación moral de alimentar a la gente del mundo que pasa hambre. Alejandro Alonso le pregunta también si piensa usted adoptar alguna medida para evitar la ruina de los productores de leche obligados a vender a 20 céntimos de euro el litro de leche. Elvira Velasco le pregunta qué valoración hace usted de las reivindicaciones del sector lácteo español y del paquete de medidas adoptadas por nuestro Gobierno. ¿A qué cree usted que responde la resistencia de los productores lácteos españoles a negociar sus ventas a través de las organizaciones del sector? Solo lo hace apenas una tercera parte, algo muy distinto de lo que hacen los productores de otros países. Bueno, ciertamente yo animaría a los productores de España y de cualquier país a que se fijen en la manera en que están organizados, sus estructuras, y que creen en grupos de productores apoyando el modelo de las cooperativas siempre que sea posible, porque así es como, bajo la nueva política, solamente así podremos dar mayor fuerza y poder a los productores y mayor poder de negociación para que consigan un mejor precio en la cadena de suministro. Yo sé que en la Unión Europea están subiendo los precios de la leche. Comparto su preocupación de los precios que han bajado en los últimos tiempos aquí en España, y esto quizá no se deba a la reducción de las cuotas, porque esto ya ocurrió antes. Pero hay dos factores. Por un lado, un 5% de aumento en la producción láctea en el año 2014. Hay un exceso de oferta en el mercado y, bueno, parte de esa producción ha habido que eliminarla, y eso significa que las exportaciones a Rusia, que suponían mucho dinero antes de la prohibición, bueno, pues esto también ha exacerbado un problema ya grave, ¿no?, que tenía el sector lácteo. Yo sé que a todo el mundo le gustaría volver a los precios de principios de año, pero la mayoría de la gente lo que yo creo que quiere es un precio medio que sea justo, 32, 33, 34, 35 céntimos. Y bueno, yo voy a seguir vigilando estos problemas del sector lácteo, reforzando el observatorio. Tengo herramientas como intervenciones, etcétera, y todos estos problemas van a ser considerados a lo largo de este año en caso de que continúe la tendencia a la baja. Sin embargo, necesitamos una solución a medio y largo plazo para el sector lácteo, no solo a corto plazo. Y eso significa que tenemos que identificar nuevas oportunidades en el mundo para sustituir Rusia, vender más en el Lejano Oriente en particular, y aumentar el dinero para promocionar los productos lácteos de nuestros Estados miembros, y así pues poder vender mejor todos los productos agrícolas, incluida la leche, ¿no? Y eso lo vamos a ver a lo largo de este año. Comparto el sufrimiento del sector lácteo actual y, bueno, seguiremos trabajando en ello con mis colegas y con los ministros de Agricultura de cada país a lo largo del año. Señora ministra, con permiso del señor comisario, siéntase usted absolutamente libre si quiere intervenir desde la posición del Gobierno español en relación con algunos de los temas. Con su permiso, señor comisario. Bueno, pues hay una pregunta difícil para contestar para el comisario, pero más fácil para contestar para mí, que es la de la aplicación de la política agrícola común, que hizo el portavoz del Partido Socialista. Yo tengo enfrente a la consejera de Andalucía y creo que estaría tremendamente preocupada si la PAC se aplicara en la dirección que el portavoz de la Comisión de Agricultura del Partido Socialista español acaba de presentar. La agricultura a tiempo parcial es una realidad muy importante en este país
y especialmente en una comunidad autónoma tan importante como es la andaluza. Y creo que la merma de ayudas que recibiría la agricultura andaluza, si se aplica la propuesta que acaba de poner encima de la mesa el diputado socialista, pues sería tremendamente compleja. A eso añadir que la política agrícola común en España se ha aplicado después de un larguísimo proceso de negociación con las organizaciones profesionales agrarias y con las comunidades autónomas, y fruto de este enorme consenso, donde cualquiera puede consultar las actas de la conferencia sectorial, pues verá que hay prácticamente nunca unanimidad, pero en casi todos los acuerdos adoptados, que fueron más de 50, un altísimo consenso. Con lo cual, este es el resultado de la aplicación de la política agrícola común en España, que persigue, además, yo creo que unos objetivos que es lo que todos queremos. Primero, profesionalizar al sector, porque, a diferencia de lo que sucedió en épocas anteriores, desde que la Unión Europea empezó con el desacoplamiento, este es el Gobierno que ha decidido que las ayudas solamente las reciban las explotaciones que tienen actividad, independientemente de que su titular tenga otra actividad y sea una agricultura a tiempo parcial, como digo, pues en muchas zonas, especialmente en el olivar de Andalucía, es especialmente importante. Vamos a hacer o queremos transformar la agricultura, como digo, hacia una agricultura más profesional, centrando las ayudas solamente en las explotaciones con actividad rejuvenecida, es decir, va a haber más ayudas para los jóvenes. Tenemos un modelo que, frente a la propuesta inicial de la Comisión, nos ha permitido dar viabilidad a todos los sectores en todo el territorio español, y una agricultura que será también más sostenible con las medidas del greening, y además lo hemos hecho de una manera que no estamos comprometiendo la rentabilidad de las explotaciones. Y esta es la filosofía de la aplicación de la política agrícola común, que, como digo, contempla lo que es la realidad de la agricultura española. Don Pedro Barato, presidente de la organización Asaja, le pregunta al comisario qué espera hacer en cuanto a la revisión de 2016-2017 de la reforma. ¿Van a analizar el funcionamiento y las posibles disfunciones para ajustar la PAC, o pretenden abordar una verdadera reforma anticipada, como parece que algunos desean? En España tenemos un dicho: no hay comisario de Agricultura sin su reforma. En su caso, y si tal profecía ha de cumplirse, le pediría que fuera en su segundo mandato, no en este primero. Bueno, en la comunidad agrícola, a nivel de Consejo de Ministros, a nivel de partes interesadas, a nivel del Parlamento Europeo, se habla siempre de la reforma de la política agrícola, que entró en vigor justamente el 1 de enero del 2015, ¿no? Yo creo que los agricultores y las empresas lo que necesitan es estabilidad y la oportunidad de ver cómo funciona la nueva política. Y si solo han pasado 5 meses desde que se implantó esta política, en cualquier empresa, evidentemente la gente se enfadará mucho si oyen, oye, que tenemos que cambiar una política que entró en vigor hace solo 5 meses. Yo creo que hay una serie de objetivos estratégicos que se están ya poniendo en marcha en la PAC y que son importantes. Por un lado, ayuda a los jóvenes agricultores y da un apoyo adicional a esos jóvenes. En segundo lugar, pagos directos sobre base de superficie, no de producción. Y por otro lado, fomenta la producción de calidad. En tercer lugar, ofrece un apoyo adicional a los planes de desarrollo rural de los Estados miembros, con flexibilidad para dirigir los recursos allá donde son necesarios. Zonas donde hay más problemas, zonas montañosas, por ejemplo, que puedan necesitar más ayuda. Y en cuarto lugar, tenemos la dimensión medioambiental. Y creo que sería una tontería por parte de cualquiera que trabaje en agricultura o en alimentación ignorar los problemas medioambientales. Son problemas difíciles de resolver, pero muy importantes para el futuro, para las futuras generaciones de agricultores, sobre todo el tema de fertilizantes, el tema del agua y otros recursos naturales. Por eso yo voy a vigilar muy atentamente cómo se aplican esas estrategias. La agenda de simplificación que se ha iniciado este año tendremos que ver cómo funciona. Inevitablemente surge
surgirán problemas que habrá que ir resolviendo durante el proceso de simplificación, que quizás requerirá cambios de legislación, pero estoy comprometido en el año 2016 a revisar los temas ecológicos, ese 5% de biodiversidad en zonas ecológicas. Me he comprometido a eso y a otras medidas ecológicas en el año 16 para ver cómo se están poniendo en marcha, y si funcionan esas medidas, seguiremos con ellas, y si hacen falta cambios, pues los haremos para que los objetivos medioambientales se puedan alcanzar de una forma mejor y diferente. Y en el año 17, durante la nueva ronda de negociaciones, el presupuesto de la Unión Europea de cara al año 2020, pues veré cómo podemos situar la agricultura para que la agricultura siga recibiendo el apoyo económico necesario para poner en marcha las políticas, ¿no? La gente a veces salta a conclusiones cuando hablo de hacer una revisión a medio plazo. La palabra revisión es una palabra un tanto desgastada, que puede significar muchas cosas, o bien que vas a analizar brevemente y vas a introducir pequeños cambios, o pueden suponer grandes cambios. Y yo todavía no he decidido qué tipo de cosas va a tratarse. La política actual veremos cómo se desenvuelve en los años 2015 y 2016. Yo creo que agricultores y empresas necesitan estabilidad en la implementación, eso es lo primero, y en segundo lugar necesitan más mesura, ¿no? Y no hacer reformas porque sí. Si soy el primer comisario de Agricultura que no hace ninguna reforma, eso significará que he hecho un buen trabajo. Henry Sicilia dice: hasta la fecha, la Unión Europea mantiene una especial sensibilidad con las regiones ultraperiféricas y el programa POSEI es prueba de ello. En este momento, este programa está sometido a revisión. En España, las Islas Canarias es una región ultraperiférica. ¿Tiene usted conocimiento de las peculiaridades de esta región y la delicada situación e incidencia que las modificaciones del POSEI pueden significar para las producciones agrarias? Muy bien las Islas Canarias. De hecho, tengo un hermano que tiene una empresa en las Canarias. Así que cuidadito, cuidadito, y no salten a conclusiones pensando que un irlandés no va a conocer las Canarias. Les puedo decir que las conozco bien y que suelo ir en Navidad. Y conozco especialmente la zona de Lanzarote, porque mi hermano, como digo, tiene una empresa ahí. Y cuando he ido allí, cuando estuve allí, de hecho, hace unos meses, me hablaron mucho sobre el plan POSEI, que sé que se está revisando, porque es un plan que lleva en funcionamiento muchos años. Tenemos que ver si ha conseguido sus objetivos, tenemos que reflexionar sobre las preocupaciones de los isleños y los gobiernos de las islas. Quizá debemos centrarnos más en ciertas medidas. O sea que esto requiere algo de tiempo. Después de varios años de aplicación de una política, hay que revisar cómo ha funcionado, ver el plan y ver si se puede mejorar. Lo que no se pretende es desmantelar, quitar recursos que son esenciales, teniendo en cuenta las dificultades a las que se enfrentan los agricultores en las Islas Canarias por los costes de transporte, por lo difícil que es llegar a los mercados. Todos estos temas han sido abordados de forma muy importante en el plan POSEI, pero bueno, ahora lo vamos a revisar y lo mejoraremos. Eso se va a hacer en los años 2016 y 2017, de manera que cualquier propuesta de las Islas Canarias será bienvenida. Vamos a tener un proceso de consultas, de evaluación de impactos, y tendremos en cuenta sus propuestas para mejorar el plan. Consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, doña Elena Víboras, hace varias preguntas. Dice: dado que Andalucía es puerta y frontera de otros continentes, es puerta de entrada de patologías, tanto a nivel animal como vegetal, ¿tendría usted la posibilidad de dotar fondos extraordinarios para prevenir enfermedades que eviten dichas patologías? Le sigue preguntando en relación con este tema: ¿cree que la propuesta de reglamento relativa a la sanidad vegetal evitará los casos de enfermedades tan relevantes? Nos preocupa mucho porque estamos hablando de 1,5 millones de hectáreas de olivar en Andalucía. ¿Se prevé un presupuesto extraordinario para este control? Creo que, bueno, he hablado de esto con la comisaria de Agricultura ayer, o con la ministra de Agricultura, perdón,
Estuvimos en su ciudad natal, en Valladolid. No nos dedicamos solo a beber vino tinto, no, hablamos también de varias cosas en Valladolid. Y la salud vegetal es enormemente importante y es verdad que no se le da tanta importancia como la salud animal. Y este es un aspecto que ella me ha recalcado mucho. Esta responsabilidad le pertenece a otro comisario, pero soy consciente de que es un problema que surge una y otra vez en las conversaciones que tengo con ministros de Agricultura o como comisario de Agricultura con distintos interlocutores. La salud vegetal es un tema que me voy a tomar muy en serio con la persona que se encarga de seguridad y salud. Tenemos un problema en Italia, por ejemplo, hay un problema relacionado con una patología y somos muy conscientes del daño potencial que esto puede suponer, no solo en términos de importaciones, sino también a la hora de extender la enfermedad. Estamos trabajando mucho en ofrecer ayuda financiera a los agricultores, investigando cuáles son las causas de estas patologías, cómo se pueden resolver, y vamos a establecer un plan de acción con las autoridades italianas que esperamos que ayude a parar la diseminación de esa patología. Pero soy consciente de que la seguridad vegetal es tan importante como cualquier patología animal, ¿no? Como, yo qué sé, enfermedades bovinas, etcétera. Y por lo tanto es un tema que debemos abordar con efectividad desde la Unión Europea y lo vamos a hacer. Secretario General de la UPA dice: el mercado de los productos agrarios está provocando el cierre de muchas explotaciones. Se están vendiendo productos por debajo del precio de coste de producción. ¿Qué va a hacer la Comisión para corregir esto? ¿Es capaz la Comisaría de Agricultura de convencer a la de competencia? Constantino Moreno, en relación con la cadena alimentaria también, dice: ¿cómo corregir los desequilibrios que existen en el mercado? I think this is a very important issue where Este es muy importante. Se ha producido una reducción en la cantidad de beneficios que van al agricultor y al productor. Yo creo que cuando hablamos del sector agroalimentario, si no hay un productor, no hay producto. Y esto es muy importante de cara al futuro. Y estoy viendo la situación en la cadena alimentaria junto con el comisario de competencia y también con el comisario de prácticas comerciales desleales, que ha sido comisario también de Mercado Interno. Y he estado en el Parlamento Europeo con el Comité de Agricultura esta semana, el miércoles. Hablé también de cuáles son los problemas y qué tipo de legislación podría ser necesaria para hacer algo al respecto. Y nos hemos fijado en la experiencia de España y del Reino Unido para ver si estas medidas están funcionando a largo plazo y qué cosas se pueden mejorar para tener una base de un marco a nivel europeo para que todo el mundo esté en igualdad de condiciones en toda la Unión Europea y todos tengan las mismas reglas, independientemente de que seas procesador, productor o distribuidor. También me he reunido con Eurocommerce, con el sector minorista en las últimas semanas para ver qué posibilidades hay de tener un mejor intercambio de opiniones entre agricultores y ellos. Yo creo que es muy importante hablar con el sector minorista para ver si se puede avanzar en esos debates. Yo creo que en este sentido ha mejorado el ambiente y yo creo que va a haber mayor colaboración y eso permitirá mejores resultados para los productores. Soy muy consciente del problema. Lo he puesto sobre la mesa con mis colegas de la Unión Europea, de la Comisión Europea, y seguimos colaborando para que las cosas mejoren con respecto a lo que tenemos ahora. Dice: usted y la ministra se reunirán hoy con una representación de Asaja y del COPA, que les van a presentar sus quejas y reivindicaciones, entre otras, sobre el daño que está causando a la ganadería extensiva el coeficiente de accesibilidad de pastos. Le preguntan si está usted dispuesto a modificar esto, teniendo en cuenta las peculiaridades de la agricultura mediterránea, del sistema de regadío y el papel que juega la dehesa y el monte. No conozco todavía en detalle. Quizá la ministra
Tejerina pueda contestar más específicamente, pero bueno, hablando del agua, el agua es un aspecto crítico para España, donde las políticas varían según la autonomía, ¿no? Pero nosotros apoyamos, a través de la Unión Europea y el Programa de Desarrollo Rural, que haya medidas hídricas adecuadas. Es un tema muy importante y quizá la ministra y la consejera puedan decir algo al respecto. Es algo que quizá al comisario le pilla hasta demasiado lejos, igual que la aplicación, el margen de flexibilidad de una reforma que se cerró en el año 2013, cuando el comisario era responsable del medio ambiente en su país. La aplicación en España pues ni decidió la reforma ni mucho menos el margen de flexibilidad de los que hacía cada Estado miembro con ello. En este caso estamos hablando de algo que nada tiene que ver con la reforma de la política agrícola común del año 2013, sino de la reforma del año 2007. Y en esta reforma lo que la Comisión dice, o el Tribunal de Cuentas, esa es la duda que yo tengo, le pide a la Comisión que aplique debidamente los fondos de tal manera que solamente la superficie pastable es susceptible de recibir ayudas y que toda aquella superficie en terreno de pastos que por alguna razón, sea pendiente, sea rocas, sea una vegetación excesivamente densa donde los animales no pueden penetrar, no se puede compatibilizar como pastos y por lo tanto no es superficie elegible. Pero eso es algo del año 2007 que tenía que haber estado aplicado, que en España algunas comunidades autónomas decidieron hacer y otras no, y como consecuencia pues la Comisión ha hecho una advertencia de que se haga una debida aplicación de la reforma de la PAC, insisto, desde el año 2007, que no tiene un efecto sobre las rentas de los ganaderos en el sentido de que la cantidad, los ingresos son los que percibieron en el año 2014 y esos son los que se mantienen y esos son los que serán la base para calcular los importes que se van a recibir este año en adelante. Y a partir de ahí, bueno, pues las comunidades autónomas, cada uno en función de su realidad, deben de adoptar un sistema, el que mejor consideren para aplicar debidamente este coeficiente de pastos, y nosotros como Ministerio lo que hemos hecho es facilitar herramientas a las comunidades autónomas para que hagan la aplicación que la Comisión nos está pidiendo. Pero bueno, el comisario, que es la segunda vez que escucha esta pregunta, es que es algo que viene de muy atrás, con lo cual pues es comprensible que es algo tremendamente español, porque como digo, hay comunidades autónomas que ya han aplicado debidamente este coeficiente y las demás pues que están en proceso de hacerlo, y nosotros colaborando, y al final pues el impacto económico bueno, pues es el que es. Y hay que decir que también la Comisión nos ha ayudado a interpretar, y es verdad que las dehesas, precisamente la zona de pastos más ricos es aquel que está debajo del árbol, pero eso está contemplado ya y esa superficie se considera como pastable. Señor comisario, le preguntan cuál será su respuesta al vicepresidente del Parlamento Europeo, el español Ramón Luis Valcárcel, que ha reclamado que usted incluya la fruta de hueso en la lista de productos que deberían recibir ayudas de la Unión Europea como medida excepcional ante el veto ruso. ¿Se van a tomar este año medidas excepcionales en cuanto a la fruta del hueso?, insiste María Esther Gómez, de FEPEX. Ya la Comisión ha respondido a los problemas planteados por Rusia, y sin tocar la reserva para crisis, que es dinero de los agricultores. Así que el sugerir que no hemos hecho nada no es correcto, pero tampoco hemos incluido todos los productos, porque no todos los productos han estado afectados por el veto ruso. Solo los productos afectados por el veto ruso pueden incluirse en estos reglamentos y se han incluido en las medidas. Pero yo he recibido recomendaciones del vicepresidente del Parlamento y de la ministra, etcétera, para que se incluyan nectarinas y albaricoques. Pero hay que demostrar, y no lo han hecho, que se ven afectados por el veto ruso. Esa evidencia no la tengo todavía. Así que al final de este mes, cuando se haga la revisión de
esta regulación de fruta y verdura en el contexto del veto ruso y teniendo en cuenta la integridad territorial de Ucrania. Bueno, yo espero que escuchen los rusos a la comunidad internacional en los próximos meses y cuando haya que revisar el veto, me parece que será el 7 de agosto de este año, bueno, espero que el sentido común reine y que, bueno, pues en el futuro los rusos puedan seguir recibiendo buenos productos de calidad europeos. Sobrovac dice, ¿cuál es su posición ante la propuesta lanzada por la Comisión Europea sobre la renacionalización del uso de materias primas modificadas genéticamente para alimentación animal? Ya ve, comisario, que le preguntan de todo. Es lo que esperaba. Tampoco esperaba que me saliera gratis el desayuno. En las últimas dos comisiones se ha producido una situación poco satisfactoria en cuanto a la solicitud de licencias por parte de Estados Unidos y otros países cuando hablamos de productos genéticamente modificados, sobre todo piensos animales. Y yo he desempeñado mi papel dentro de la nueva comisión con la ayuda del comisario Andrea Kaises, que es responsable de esta materia, para intentar desbloquear este problema, porque si no, bueno, pues no vamos a tener una industria muy competitiva en Europa. Nos vamos a encontrar una situación en la que no tendremos el tipo de ingredientes necesarios y aumentarán los costes de producción en la Unión Europea. Por lo tanto, hemos desbloqueado la postura anterior, hemos hecho una propuesta y el Consejo de Ministros ahora tendrá que decir si quiere hacer una opt-out, o sea, salirse de la importación o hacer otra cosa. Bueno, el Consejo de Ministros será el que tendrá que decidirlo. Y si no llega una decisión en el Consejo de Ministros, pues nosotros seguiremos con el sistema anterior sin que la Comisión bloquee nada para asegurarnos de que las solicitudes de licencias que hacen terceros países con respecto a Ciavin y otros productos para piensos animales, para asegurarnos de que estos permisos y licencias se aprueben con mayor facilidad y más rápidamente. Creo que esto es muy importante, el desbloquear esta situación de parón, ¿no?, que es muy peligrosa desde el punto de vista de la competitividad europea. Evidentemente, el debate de los productos genéticamente modificados es un debate complicado, ¿no?, a nivel político y social. Jean-Claude Juncker ha dicho que debemos tener en cuenta las preocupaciones de los consumidores, pero también los económicos y los tecnológicos. Pero en mi opinión, en la Unión Europea necesitamos un debate sobre la tecnología genéticamente de modificación genética. Y ese debate yo creo que debería empezar lo antes posible. Y quizá la Comisión Europea pues planteará algunas ideas sobre cómo se puede hacer de cara al futuro. La hace Luis Fontecha. Dice, ¿cree usted que en la reunión del Consejo de este mes se desatascará el pacto sobre las nuevas normas de agricultura ecológica a la vista de posiciones tan divergentes entre unos Estados miembros y otros? Si no se llega a este Consejo antes del 30 de junio, ¿usted va a retirar su propuesta? Por otro lado, ¿qué piensa que puede ocurrir en el Consejo de Ministros de Agricultura del próximo día 16 en cuanto a suavizar el principio de tolerancia cero sobre los residuos plaguicidas? ¿Cree que finalmente el día 16 se dará un paso realmente decisivo para aprobar el Reglamento de Agricultura Ecológica? La agricultura orgánica o ecológica para mí es importantísima. Es una industria que está creciendo muchísimo, un 9% por año, y no tenemos regulaciones adecuadas capaces de mantener la integridad del sector ecológico, al menos no como debería. Y queremos que haya igualdad de condiciones para todos los productores ecológicos y para los que importen y los exporten en terceros países. La razón por la que digo eso es por los escándalos que se produjeron hace 5 o 6 años, cuando la Comisión averiguó que había un problema concreto con las importaciones, por ejemplo, de Ucrania. Hay otros problemas en otras zonas en las que no voy a entrar ahora, pero lo que no tenemos, bueno, no podemos tener un sector ecológico vibrante en Europa si no hay buenos controles, si no
bueno, tanto en las importaciones como en los productores europeos. Y tenemos que asegurar que continuamos conservando la integridad del sector ecológico, porque los consumidores tienen derecho a saber que cuando compran un producto en una tienda, que según la tienda es ecológico y paga un poquito más, pues es importante que lo que dice la etiqueta concuerde con lo que hay en el paquete, ¿no? Por eso tenemos que ser muy conscientes del hecho de que tenemos que proteger la integridad del sector. Y en segundo lugar, necesitamos armonizar las reglas en toda la Unión Europea. Tenemos 63 normas diferentes en la Unión Europea en lo que respecta a alimentos ecológicos. Es una pesadilla burocrática y es algo que va en contra de mis esfuerzos por reducir la carga administrativa para los productores. La idea de hecho, está incluido en parte de mi agenda de simplificación. Por lo tanto, necesitamos una sola norma a nivel de toda la Unión Europea que respete a los productores y que permita igualdad de condiciones para los que importan, exportan y para los productores locales. Yo sé que los representantes públicos, tienen mucho interés en este tema, ¿no? Y voy a decir que algunas personas que están en contra de estos residuos y de la modificación genética, y es importante que tengamos un debate en este sentido. Yo pretendo tenerlo. Lo que no podemos es tenerlo todo. Necesitamos un debate abierto, sincero, sobre qué es lo que queremos. Y quiero apoyar al sector ecológico totalmente para que se siga desarrollando, porque tenemos una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para España y para otros países, sobre todo en la región del Mediterráneo, para poder exportar a terceros países muchos de los magníficos productos que tenemos. Pero para esto tenemos que asegurarnos que lo que dice la etiqueta sea realmente lo que hay en el paquete y que se aplique al pie de la letra de la legislación europea. Agradecerle al comisario de nuevo su presencia y siempre su disponibilidad a responder a tantas cuestiones. En nombre de las entidades que hacen posible este foro, el doctor Mayero, ¿quiere decir usted algo?